Hola viajantes, bienvenidos al cementerio Hitzinger Friedhof aquí en Viena. Perdonad, veis que está cayendo un poquito de agua nieve, pero nada, es poquito. Os vengo a enseñar la tumba de una mujer que fue la amante del emperador Francisco José durante casi 14 años, Anna Nachowski. Veis que es una tumba muy sencilla. Ella reposa aquí junto a su marido, su segundo marido, de hecho. Entonces ella con 14 años se casó con el industrial Johann Heuduck y después se divorció de él y se casó con Franz Nachowski, que es con quien está aquí enterrada. Entonces ella conoció el 8 de mayo de 1875 en los jardines del Palacio de Schönbrunn al emperador Francisco José, que era 30 años mayor que ella, y empezaron un romance del que se supone que hubo 3 hijos. Los hijos eran Ana, Helene y Francisco José, se supone. Hay algunos que no están seguros. Se supone que Francisco José, el hijo, que se supone que era de Francisco José, dijo toda su vida que era el hijo del emperador y al final acabó incluso volviéndose loco porque él decía que lo era y que no lo era y que sí y que no. Pero lo que está seguro es que su hija Helene sí que era del emperador. Entonces eso estaba aceptado, todo el mundo lo sabía, se hablaba con total naturalidad. Luego llegó un momento en el que Francisco José pues ya había conocido a Katharina Schratt y rompió el noviazgo, la liaison con Ana. O sea, de hecho la hizo ir al palacio, al Hofburg, y firmar un documento. Le dieron mucho dinero, creo que fueron 200.000 florines, a cambio de que ella firmara un documento en el que se comprometía a jamás hablar de la relación con el emperador. De hecho, con el permiso de su hija, Helene, se publicaron sus diarios años después de su muerte, y en esos diarios no sale absolutamente nada de la relación con el emperador. Entonces, claro, dices, no hay pruebas fehacientes de que Helene, por lo menos, sino también los otros hijos, fueran hijos realmente de Francisco José, porque no hay evidencia ni escrita ni nada. Pero bueno, tened en cuenta que ya os digo que le hicieron firmar un documento. Entonces se supone que Ana nació el 20 de enero de 1883. Elena, esta que os digo, el 29 de julio de 1885, y Francisco José en el 89. Que además Helene está enterrada por aquí cerca. Os voy a llevar después a su tumba, bueno, lo vais a ver en otro vídeo, pero está también enterrada aquí cerca. Que además, para más INRI, Katharina Schratt vivía muy cerca de donde vivía Ana. Ellas vivían las dos, bueno, estamos por aquí, el barrio de Hietzing, es toda esa zona. Vivían relativamente cerca, entonces para ir a visitar a Katharina Schratt tenía que pasar pues casi por delante de la casa de Ana. O sea que cuando el romance acabó, pues ella tampoco tuvo demasiado problema, porque bueno, le dieron dinero, ya sabía que había otra persona y tal. Lo que pasa es que su marido, Franz, el que está enterrado aquí con ella, la trataba fatal. Tenía un problema de bebida y la trataba muy muy mal, pero bueno, ella callaba. Y además Katharina está enterrada también cerca de aquí, está en el mismo cementerio. Katharina está, ¿veis esta cúpula? Pues un poquito más para allá. Pero vamos, que no solo vivían cerca las dos, sino que encima están enterradas cerca. Pero bueno, supongo que esta historia ya la conocíais, es una historia muy conocida. Uno de las muchas amantes que tuvo Francisco José. Ella le quiso siempre, la verdad que nunca habló mal de él, ni bien ni mal, de hecho, y por lo que se ve siempre le recordó y siempre le quiso. Pero bueno, falleció a los 71 años y está enterrada, ya os digo, aquí con su marido, su segundo esposo. Y bueno, pues espero que os haya interesado este vídeo y dejamos aquí a Anna Nachowski. Un saludo viajantes y hasta el próximo.